8 de la mañana, 5 minutos, las 8 de la mañana, 5 minutos. A esta hora tenemos el editorial con el doctor Germán Henao, abogado. Él es el secretario general del Partido Liberal en Risaralda. Germán, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Álvaro, muy buenos días para usted, para Fermín, para Germán, para todos nuestros oyentes y televidentes. En efecto, tenemos hoy el editorial del día. Debemos hablar un poco sobre lo que fue el ejercicio del Consejo de Ministros que vimos ayer por Televisión Nacional. Hay que decir que es un ejercicio inédito, no visto en un gobierno nacional, pues no creo que se haya visto, yo no tengo memoria de eso. Cabe resaltar algunos puntos positivos y negativos de este ejercicio. Como puntos positivos encontramos que se muestra una especie de transparencia al mostrar la realidad del gobierno nacional, pues una realidad desordenada y con muchas posiciones encontradas, pero al fin de cuentas es la realidad de lo que tenemos en el gobierno nacional en este momento. Obviamente eso es una oportunidad de mejora también de lo que pueden hacer los ministerios con mejorar sus gestiones y sus ejecutorias para subir los números de ejecución no solo de acciones y actividades, sino también del presupuesto. Como puntos negativos podemos mencionar algunos, por ejemplo el desgobierno interno que lleva a que las agendas alternas de los ministros pues se lleven a cabo y no se cumplan de pronto lo que está establecido en el plan de desarrollo y en los lineamientos del presidente de la República. Tenemos también una dificultad en la ejecución por desconexión entre el presidente y los ministros. Es claro el informe que daba el mismo presidente de que de 195 compromisos que han tenido como gobierno nacional, solo han cumplido 49, es decir que han incumplido 146 y ya se lleva pues más de la mitad del gobierno nacional y queda alrededor de 1 año y medio de gobierno. Tenemos también como punto negativo la falta de conexión, de liderazgo y de control del presidente con su equipo de gobierno. Eso obviamente no se espera en un gobierno de cualquier instancia que sean borregos tanto los ministros o los secretarios, pero que sí haya y que se demuestre una conexión permanente. Esto lo vemos y lo vemos claramente que todos los gobernantes tienen unos puentes entre su liderazgo y sus secretarios o ministros, y vemos que, como dice la canción infantil Fermín, ese puente está quebrado. Primero de pronto vemos pues la dificultad con Laura Sarabia, ahora la vemos con Armando Benedetti. Y acabamos de leer la noticia también de que Jorge Rojas, quien reemplazó a Laura Sarabia en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, acaba de renunciar de manera irrevocable, pues también a raíz de ese Consejo de Ministros ayer. Entonces vemos pues que puede seguir esa desconexión entre el presidente y sus ministros. Vemos pues que al final el país requiere ajustes en la forma de gobernar que tenemos en la actualidad para darle solución a los grandes problemas que tenemos, que al final es lo que necesita la gente en el país, la solución a sus problemáticas que debe atender el gobierno nacional. La gente hoy ha amanecido, inclusive los medios de comunicación han criticado, han comentado de que eso es un montaje, es un reality, es como la casa de los famosos que llaman, pero le he tirado a cabeza desde que escuché la primera versión y me parecería lo más estúpido que puede cometer un gobierno. Sin lugar a dudas no lo podemos negar que es una cortina de humo, eso sí se puede dar, pero que yo orqueste una salida tan en falso, donde los ministros le echen en cara y critiquen de que hay corrupción al interior del gobierno y que hay esa desconexión que tú dices, que con razón lo que estamos viviendo en el país es lo que vimos ayer. No hay una cosa diferente a lo que Colombia se ha vivido en estos 2 años de gobierno, con lo que ayer se vio, una completa desconexión. Por eso no se ha ejecutado, por eso lo que se había planeado se ha quedado allí rezagado, porque, repito, tú lo dices muy bien, no hay esa conexión. Una cortina de humo, sí, lo acepto, pero que sea algo orquestado, algo montado, me parece la estupidez más grande de un gobierno y de unos, digamos, de unos asesores del gobierno de Gustavo Petro. Quedó feo. Y él también se fue en contra de casi todos los ministros también. Entonces eso era un tire y coge, No, porque él se deslinda. Así es. Él se deslinda de la situación que se está viviendo al interior de sus ministros. Dice, vea, no es culpa mía, es culpa de estos ministros, pero ¿quién los nombró?
Así es. ¿Quién los ¿Y eligió? quién los sostiene en el ¿Y cargo? quién los sostiene en el cargo? Entonces la pregunta que la gente se hace y que pues también obviamente me hago como ciudadano, ¿cuál es esa empatía, esa simpatía, ese amor que tiene por Benedetti, una persona que causa todo el desagrado, no solamente de las mujeres, sino prácticamente de todo el gabinete? Y como lo decía él, terminando su intervención anoche, decía, es que las personas necesitan una segunda oportunidad, pero ¿cuántas oportunidades le ha brindado? Y entonces yo, ¿qué necesidad tengo de formar un alboroto, una inconformidad, un disgusto tan grande, una discordia tan grande al interior de mi gobierno, sosteniendo a una persona cuando la puedo mandar por otra parte? Y que las que se hicieron sentir, entre otros, con él fue la misma vicepresidenta de la República. Claro, y la misma ministra del Medio Ambiente fue, ¿no? Sí, Mohamed. ¿Por qué? Porque es que ellas también están resentidas, porque es que Benedetti ha sido una persona como el presidente de los Estados Unidos, que se refiere y ha tenido actos con las mujeres muy desagradables, unos actos horribles, y la forma como se dirige, la forma como se refiere a las mujeres es algo también muy desagradable y que ha causado el rechazo, obviamente, de las mujeres en Colombia y más de esa persona, como lo decía Mohamed. Y yo no voy a sentarme al lado donde está una persona que es de mi... También dijo, no voy a renunciar. No voy a renunciar, o sea, renuncia a él. Pero... Sí, pero yo no comparto la mesa con él. Correcto. Pero la respuesta de Petro, uno viéndolo como tan tranquilo, como con ese cinismo, como lo que decía Fermín y lo que contestó él, es una segunda oportunidad, entre otras cosas, dentro de lo que dijo. Álvaro y Fermín, son muchas perspectivas, ¿cierto? Muchas visiones. A mí me parece primero positivo, así el ejercicio haya salido mal, me parece que se haya dado el ejercicio, ¿cierto? Porque también ustedes saben que en Colombia estamos acostumbrados a que todos nuestros gobiernos en diferentes instancias disfracen y maquillen las realidades. Claro. Y al final los resultados son los mismos. Entonces yo sí creo que un punto a abonar es de que el presidente está mostrando, veas, Colombia, esta es la realidad de mi gobierno, porque él la tiene que saber, ¿cierto? Y él sabía, no son nuevos los hechos con la vicepresidenta, no son nuevos los hechos con Saravia, no son nuevos los con Benedetti, sí. No son nuevos los con Gustavo Bolívar y Saravia también, ahorita con las ministras que son feministas, porque obviamente es claro también que, como te decía fuera de micrófonos, Fermín, en Colombia todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Pero es innegable también que Benedetti tiene unas investigaciones en su nombre por maltrato a las mujeres, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los sectores feministas del gobierno, que lo vimos ayer claramente con la ministra, manifiesta su inconformidad. Pero como decís, Álvaro, ella pone en la mesa su cargo, como es bien, porque todos sabemos pues que el presidente es el que toma las decisiones. La misma vicepresidenta también, por temas de orden público y por temas de corrupción, dijo que si era necesario ella renunciaba, también como desmarcándose un poco de las realidades del gobierno. Pero a mí me parece positivo en el sentido de que se muestra la realidad. ¿Qué es lo que sigue? Que el presidente asuma su liderazgo, que los ministros asuman su liderazgo y las ministras, y que sea un pie para mejorar las cosas, ¿cierto? Que si van a seguir haciendo ese ejercicio, que el próximo sea de subir los índices de ejecución, de chulear muchos más puntos. ¿O cuántos van a renunciar en estos días? Acabo de renunciar ya el del DAPRE. Por eso, ¿y cuántos más de pronto? ¿Y cuántos más van a salir de pronto de cuenta de él? Es un ejercicio también que sirve de depuración del gobierno para que... Pero ¿cuántos cambios ya en este gobierno? Y mira, y algo que no hemos tocado también, ustedes saben que estamos en un año preelectoral, y el mismo presidente lo dijo, sentados en esa mesa de ministros hay varios con aspiraciones tanto a presidencia de la República como a Congreso, como a otras instancias. Entonces eso hay que verlo también de que los que se empiezan a desmarcar, de los que empiezan a mostrar puntos en contra con el mismo gobierno y a manifestárselo, es porque eso, y él lo dijo también, no pueden ser miembros del gobierno y candidatos al mismo tiempo. Entonces eso también da para que se depuren, y tiene razón, ¿cierto? Si alguien tiene aspiraciones, pues manifiéstelas y salga a hacer sus posiciones en la calle. Entonces, reitero, me parece positivo en el escenario de mostrar la realidad del gobierno, y me parece que es una oportunidad de mejora para que el gobierno pueda seguir adelante. Hay algo que estaba escuchando ayer de un periodista a nivel nacional
y decía respecto a lo largo que fue la intervención, porque paró la programación prácticamente Fueron 5 horas y 2 en cadena nacional. Imagínese, eso fue muy largo. Entonces ya se estaban quejando también, ya estaban Así diciendo, es. presidente, está muy largo. Ya hay transmisiones de noticias, ya hay un partido de fútbol, que él contestó en un momento y dijo, pues que vean el partido los que quieran, nosotros seguimos. ¿Te escuchó eso? Sí, claro. Yo no vi todo. Y es porque- cierto, pues el que tenga No, afán pero por ir a pero ver entonces fútbol, mire pues que esto. se vaya. Entonces, mire lo que me llamó la atención. Fue muy largo, yo no lo vi todo, yo vi pedacitos nomás y pedazos, vi tal vez de lo principal y lo que dije, Dios mío, lo que está pasando. Pero decía el periodista que en Colombia, diferente a Venezuela, hay derecho a la réplica en este sentido. Entonces que ahora la oposición puede llegar a pedir un espacio igualito para hacerlo por cadena nacional y por las cadenas privadas para hacer lo mismo. Y me imaginaba yo, entonces ahora ya van a hacer, si eso sucede, marchas de un lado, marchas del otro, intervenciones de 1 a 2 horas de un lado, entonces viene el derecho a la réplica, Pero es que intervenciones el de derecho a la 1 y 2 réplica es horas de cuando se otro. alucione y no era la No, transmisión eso de un sobre consejo todo de lo gobierno. que establece la Un normatividad consejo de es en gobierno. los ejercicios de los cuerpos colegiados, De los en el cuerpos Congreso, colegiados. en las Ajá. asambleas, en la... Eso escuché yo y me llamó la atención. Dije yo, bueno, entonces será que ahora vendrán de lado y lado y vamos a seguir aquí. Entonces en marchas, intervenciones largas de un lado al otro en Pero mira que, televisión. Álvaro, Pero entonces, también ¿eso se puede dar o no? Eso se puede dar, es muy cierto, pero yo no lo vería negativo tampoco, porque pues eso es lo que muestra también la robustez de alguna manera de nuestra democracia, ¿cierto? Porque tú dices Venezuela, yo no creo que ese ejercicio se pueda dar No, en no, Venezuela, allá no. ni en otro país que su democracia no sea de pronto o que esté en el mismo nivel que la nuestra. Y ojalá, es que ojalá pudiéramos pasar de lo que nosotros vemos de una polarización constante, ¿cierto? Que se queda de pronto en atacar a las personas, en atacar sus posiciones y ir a más allá de ataques personales y no hablar a programas de gobierno, a planes de desarrollo, en propuestas, en Bueno, soluciones pues, a las problemáticas, ¿cierto? Sí, Entonces, en también ese es cierto sentido, que se sigan sacando los trapitos al sol de lado y lado entonces Pues, y que se sigan y que al contando final las sea cosas. la gente la que tome la decisión la gente- cuando lleguen las elecciones. Los que no se cansen. Los que no se Sí. cansen de estar viendo eso de un lado y de otro. Como están cansados muchos con las así marchas es. ya. Sí, claro. Eso es. Ahora que Germán dice desmarcar y que propósitos electorales, analizando y revolviendo el cassette de lo que escuchaba y la forma como lo decía de Francia Márquez, también es una oportunidad para mostrarle al país que ella está en desacuerdo con este gobierno, que la eligieron para trabajar por una comunidad y que por culpa de este gobierno no pudo hacer lo que había prometido en Es el campaña. discurso, un paréntesis ahí, Fermín, escúchame, es el discurso que ha tenido en todo el gobierno, que ella ha estado marginada del gobierno Marginada y que no del la gobierno. respete y que ha Ajá. tenido que decir que respete. En una próxima campaña y la presentación de su campaña, ella va a salir con el discurso, sí, yo fui elegida vicepresidenta por ese movimiento, creí en Petro, creí en ese gobierno, pero a mí me incumplieron, como le incumplieron a todo el país. Yo luché por cumplirle lo que había prometido, pero ahora sí, ya deslindada completamente de este partido o de esta política, de esta filosofía, voy a dirigir a Colombia a través de... O sea que se de- puede de esperar lo una que- renuncia de ella de pronto para lanzarse renuncia a la- o para las próximas elecciones. No para una la vez- siguiente y no para la otra. Una vez que Todo puede cumpla. pasar. Porque escuchándola la forma como lo decía, con lo que está diciendo, la corrupción, de desacuerdos que hay en el gobierno, que no ha dejado funcionar a este gobierno, que no ha dejado gobernar, y todas esas cosas, pensando también en su propia campaña. Y lo que decía Germán, que ella lo dijo también, la falta de respeto que han tenido con ella, que ella ha tenido que pedir, por favor, respétenme. Pero ahí, y si nos vamos al otro lado, también ella tiene parte Algunos en la funcionarios, inejecución, ¿no? porque si vemos No las uno. cifras de inejecución del gobierno, ese Ministerio de la Igualdad que ella es la que lidera, es uno de los menos eficaces en el gobierno nacional. Entonces también, pero todo le sirve, yo creo que todo le sirve. sí, todo le Y sirve. al mensaje al final también que dio el presidente y que lo mencionaba hace un rato, el que tenga aspiraciones, que salga a ejercer sus aspiraciones. Claro. ¿cierto? Obviamente ya es la estrategia electoral y política de cómo desmarcarse, como tú lo decís, Claro. cómo desmarcarse del gobierno, pero que salgan a hacer su trabajo y que dejen al gobierno terminar en lo que le prometieron a Colombia, en lo que hicieron un plan de desarrollo, para que podamos Ya no- mejorar en algo las condiciones del país. Creo yo que ya no va a alcanzar.
Le queda más de año y medio. Le queda más, Sí. casi 2 años. Casi 2 años, casi la mitad. Sí, Entonces, sí. entonces siempre es posible mejorar en todo proceso. Pues ojalá, porque es que mejora todo y mejoramos Así nosotros es. y eso es lo importante. Mejor mejorar. Eso. Esa sí que es vieja, ¿no? Claro. Ahora le paga la cuña a Robin, hermano. Yo creo que ya no existe. No se volvió a ver, ¿no? Yo creo que ya no existe. Mejor mejorar. ¿Se acuerda mejorarlo o no? Mejorar, sí, lo escuché. Ah, sí. Imagínese. No existe. Ya. No lo tomé. ¿Qué más tiene del editorial de hoy, doctor Germán? No, Álvaro, yo creo que es ese ejercicio que vamos a tener, yo creo que todo este resto de semana Sí, en los claro. medios y en los analistas Uf, y, hoy va a ser- y en toda la situación hablando del tema. Esperar que, como vos decís muy claro, Álvaro, a ver qué otras renuncias se vienen, qué otro reacomodo se viene, porque algo muy importante que hay que resaltar del tema es el presidente o los presidentes de la República, los gobernadores, los alcaldes, obviamente no pueden estar, son estilos de gobierno, ¿cierto? Nosotros hemos tenido unos estilos de gobierno que son microgerentes, ¿cierto? Que quieren estar en la minucia de todo, vemos que Petro no es así, entonces ellos necesitan unos puentes, unos canales entre su liderazgo, entre su dinámica de gobierno y sus subalternos de alguna manera, sus ministros y sus directores en las instancias nacionales. Esa es una de las grandes incógnitas y un punto porque acaba de renunciar Jorge Rojas, que reemplazó a Laura Sarabia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el DAPRE. Vemos también que Benedetti no es bien recibido por los ministros tampoco, es decir que ese puente ya no está ni quebrado, es que no existe hoy. Entonces, un punto a tener en cuenta muy importante es cuál va a ser la persona que va a suplir ese espacio de puente entre el presidente de la República, entre Petro y sus ministros, porque si ese puente sigue quebrado o ese puente sigue inexistente, va a seguir sus ministros No, con lo agendas mismo, propias, van lo a seguir mismo. sus ministros con Agendas las paralelas instituciones, y no con pasa agendas nada. paralelas, con agendas incluso electorales si tienen aspiraciones. Ajá. Y desconectado de lo que, entonces una cosa es lo que quiera el presidente, otra cosa es lo que, porque no, se ha demostrado también que él no tiene un contacto directo con sus ministros o con la mayoría de sus ministros. Y yo creo que no tiene contacto con nadie. Entonces, en ese sentido, Creo que es ni muy con la difícil mujer. gobernar así, ¿cierto? Por el, Sí, por, sí. el, por el teléfono. Sí, por en el una- teléfono lo maneja por muy X. bien. Sí, pero- Bueno, lo maneja también. Mete el dedo muchas veces mal, pero... Entonces, en ese sentido, sí es muy importante quién va a llegar al DAPRE o quién va a llegar al tema de que sea el puente, el canal de Pero la comunicación conexión, entre el presidente sí, que es- para que haya una adecuada conexión, porque si no hay conexiones, pues seguimos al garete pues, de lo que es el gobierno nacional. que sea de la confianza de él y que sea tan dirigente que escuche la situación de todos los ministros y de las regiones para que se la pueda comunicar. Es que mira, Fermín, a Gustavo obviamente Petro. la confianza tiene que existir, pero también tiene que ser de la confianza del presidente de la República, pero de la confianza o del mínimo respeto con los ministros. Con los ministros. Eso- Porque si eso es lo pasa se que no acaba hay de decir. respeto o no Ajá. hay una canal de comunicación de lado y lado, pues simplemente no va a haber No pasa absolutamente nada. nada, ¿cierto? Y no solo eso, debe ser también un articulador y tiene que tener unas capacidades de liderazgo muy fuertes porque es que en la práctica, pues el presidente es uno, pero en la práctica esos cargos son los que terminan gobernando. Sí, señor. Porque son los que transmiten las decisiones del presidente, son los que transmiten las intenciones del presidente, son los que transmiten la voluntad de lo que quiere hacer el gobierno como máxima instancia que es el jefe de Estado. Entonces, en ese sentido, sí, debe ser una persona responsable, ojalá con experiencia, que eso también se lo criticaron a Laura Sarabia, pues y yo que empecé en temas de liderazgo muy joven, sé que la edad no es obstáculo para la experiencia, pero en algunos casos sí. Sí, sí. Y eso lo demuestran las ejecuciones y la falta de tacto y de tener, ¿cierto?, un contacto con, Sí, con los que debe tener. La madurez en lo que se esté haciendo. Totalmente, eso la es responsabilidad importante. del cargo, Sí, sí, ¿cierto? eso es Sea la edad que importante tenga, también, pero sí. la responsabilidad del cargo implica que debe ser un articulador y un... Hay gente muy joven, muy brillante, que parece que tiene mucha experiencia, pero definitivamente la experiencia ayuda mucho. Así es, De Álvaro. todos modos, eso es. es muy complejo el panorama porque la arrogancia de Petro y la super arrogancia de Benedetti, ahí va a haber un cortocircuito constante. Así es. Y peligroso. Uno no sabe hasta dónde. A Laura Sarabia pues le encomendaron una misión muy, muy delicada también en este momento, y es que debe suavizar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que están así, están que van y vienen. Entonces, de ahí dependen muchas Mira, cosas Álvaro, también. también que se desprende de la noche, ustedes vieron lo que dijo Gustavo Bolívar, que tanto Sarabia como Benedetti deberían tener cargos menos importantes en el gobierno. A mí me parece que tiene razón. Sí, sí. O sea, que la canciller fuera otra Igual, estoy de persona. acuerdo. Pues Según es eso. que, Me es parece que él mucho. lo dijo claro, es que
tú lo acabas de decir, hoy día, como están las relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pues requiere una responsabilidad gigante, requiere el tema de Estados Unidos o de de la diplomacia y de la política exterior requiere una conexión permanente con todo el gobierno, porque es que todos tienen que ver con política exterior, ¿cierto? Porque los temas son generales y se tocan entre gobiernos con todo, entonces usted tiene que tener una conexión permanente con los ministros, con los gremios, y si la persona no tenía una conexión internamente entre el gobierno, pues eso se va a transmitir, o lo más seguro es que se transmita afuera del gobierno, ¿cierto? Eso por un lado. Y segundo, Benedetti, pues yo creo que ayer lo desmarcaron de ser el puente entre el presidente y los ministros. No, completamente. Lo desmarcaron, completamente. entonces va a ser de alguna manera inoperante en ese espacio, entonces por eso de pronto Gustavo Bolívar manifestó y veía uno la imagen en la mesa, Benedetti aquí y a todo el frente a la vicepresidenta. Y Benedetti no dijo una sola palabra. No, con la cabeza agachada, pero qué incómodo, ¿no? Entonces, muy incómodo. Yo me hubiera, de frente a frente. Como un pararrayos ahí. Y de frente. Yo me hubiera traído... Que me lo hubieran sentado entonces en la otra esquina, a un ladito, pero de frente. Yo me hubiera traído al embajador en Washington para que fuera el canciller. Ha demostrado. A García. Ha demostrado que tiene muy buena aceptación en el gobierno de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, y yo creo que hubiera sido una conexión muy importante. Eso es importante, pero yo creo que Laura va a llegar apenas a abrir eso, a abrir ese camino, a abrir ese campo, a mirar relaciones. En el momento más turbulento. Tiene que ser alguien, como dice Fermín, que ya conozca, que tenga relaciones allá, que tenga amigos allá. Aunque también hay que decirlo, el tema entre Trump y Petro también es un show. El de allá tira para acá y de acá tira para acá. Ambos tienen, digamos, ganancia internacional. Trump le demostró al mundo, dice, con Colombia, vea, lo sacudí, lo amenacé y lo dijo. En una hora arreglamos el tema. Pues ojalá no pase ahora con México también va a decir lo mismo. Los amenacé y ya me mandaron 10,000 personas para la frontera. Pero Canadá lo mismo. Amenaza, pero consigue lo que quiere. Pues obviamente porque él tiene la batuta, sí, él tiene el poder económico, y todo el mundo se tiene que arrodillar ante eso. Es como tú pelear con el señor de la tienda del barrio que te fía el mercado. Te quedas sin comida. Allá dice, hoy no fío, mañana sí. Entonces, bueno, pues ha sido una charla interesante, hombre, con todo lo que está pasando. No sé si tiene algo más para agregar, Germán. No, yo mencionar de pronto también lo que mencionaba al final Fermín, sobre que Petro también lo dijo ayer claramente y es como atizando un poco más ese tema con Estados Unidos y dijo también que él no iba a aceptar funcionarios que quisieran arrodillarse a Estados Unidos. También quedó eso claro ayer del Consejo de Ministros y es la línea de Petro, ¿cierto? Que obviamente que tiene razón claro, en muchas cosas, pero no es la palabra por utilizar en este momento cuando todo está así como tan... Pues yo creo que hay que pedir respeto, hay que pedir, ¿cierto? Están los derechos humanos, está la dignidad de los gobiernos. Hay que manejar diplomacia en el momento. Pero la diplomacia siempre será importante porque es que... Porque eso es encender otra vez. No, es encender y cualquier consecuencia de las relaciones internacionales no afecta al gobierno principalmente, sino que afecta a la gente, a los empresarios, a los trabajadores, a la economía del país, y esos no son ni miles ni cientos, sino millones de personas afectadas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, y muchos en el mundo estarán pensando lo mismo, no hay que arrodillarse, tienen toda la razón, pero hay que manejarla. Pero siguiendo los canales diplomáticos. Eso, hay que manejar la diplomacia y las palabras que se utilicen en el momento, porque si no se enciende este otro señor y... No, eso es tirarle gasolina al fuego. Y ahí sí la cosa y más cuando, que lo hablábamos también con Fermín, que vemos que la derecha y la izquierda hoy una critica a una y otra critica a la otra y al final hacen lo mismo. Y las acciones son las mismas, los egos son los mismos, las decisiones son muy similares, entonces en ese sentido sí pues... Es protagonismo también. Son luchas de egos, eso, de presidentes y de jefes de Estado, entonces, y eso se lleva por delante a mucha gente, entonces en ese sentido sí hay que pedirles también prudencia y no es responsabilidad. Ni plata ni dinero, es el poder lo que quiere cada uno y figurar. Es quien hable más duro y obviamente también uno tiene que saber en qué posición está, ¿cierto? Porque lo que se ha dicho, uno no puede cazar peleas que no pueda ganar o que salga peor de lo que estaba antes de entrar en ella. Entonces ahí es donde entra pues la inteligencia y las leyes del poder y todo eso que también vemos en... Habría que preguntarle a la inteligencia artificial a ver qué piensa. No, peor. Por aquí nos escribe Pili B. Marmolejo, dice excelente, feliz día, un cordial saludo desde Madrid, España. Amelia Restrepo, saludos, gracias por la información. Claudia Patricia Orozco, muchas gracias, Dios los bendiga.
Luis Alberto Buriticá, saludos, buena información desde Nueva York, especial para mi amigo Germán. ¿Será Germán? Creo que Aguirre. Sí, bueno. Aquí hay dos Germanes hoy, pero bueno, para todos dos el saludo y si no para el doctor Germán Aguirre también. Bueno, a todos los que están conectados en redes sociales, saludo también, muchas gracias. Bueno, a el doctor Germán Henao, secretario general del Partido Liberal en Risaralda, pues gracias por acompañarnos los lunes desde las 8 de la mañana con su editorial estos comentarios. Y feliz Día del Abogado ayer. Internacional. Antier, Ah, no, el Día antier. internacional. Fue antier. Antier, ¿cierto? Sí, Sí. antier. Ah, sí. Ah, bueno. Felicidades. Muchas gracias y con mucho gusto Y la siempre. próxima semana se trae la guitarra. Hace muchos años no la toco. Ah, hace bueno, muchos pues la años vamos a no escuchar o la trae. Muchas gracias, Álvaro. Son las 8 de la mañana, 30 minutos.